Hola y Dios les bendiga. Espero que en este nuevo día se encuentren muy bien y que se la estén pasando de lo mejor. Quiero compartir con ustedes algo acerca de las parábolas de Cristo. Y lo hago porque si algo, tanto los niños como los adultos, recordamos, esto es las parábolas de Cristo. Las parábolas de Cristo son cosas que siempre vamos a recordar y siempre vamos a aprender grandes enseñanzas y grandes principios de ellas. Y esto es obvio porque la verdad es que la palabra parábola significa poner al lado. La parábola entonces viene a ser como una analogía de enseñar una verdad espiritual poniéndola al lado de una cosa material. Entonces la ponemos al lado de para aprender grandes verdades. Eso es lo que la parábola significa. Hacer uso de estas cosas es muy importante, ya que Cristo lo hizo y se puede enseñar grandes cosas a través de ellas. Si usted se recuerda, en la Biblia existen muchas parábolas. Se podría mencionar la parábola del sembrador, que es la parábola que estaremos viendo en nuestro próximo video. Podríamos mencionar la perla de gran precio. Podríamos mencionar el trigo y la cizaña, como también podríamos mencionar acerca de la parábola con respecto a los odres, los viejos y los nuevos, o los remiendos. Son parábolas que aprendemos muchas cosas. Lo que debemos de saber, que es muy importante, hay personas que creen que las parábolas únicamente se encuentran en el Nuevo Testamento por cuanto fueron enseñanzas que Cristo utilizó. Pero si vemos en el Antiguo Testamento encontramos dos parábolas, quizá encontremos más, pero únicamente tomé nota de estas dos parábolas para que podamos tener memoria y conciencia de que también en el Antiguo Testamento hubieron personas que fueron utilizados por Dios para enseñar grandes principios y grandes verdades por medio de parábolas. Poner al lado de, hacer una analogía, eso es muy importante recordarlo. Lo podemos ver una de estas parábolas en Isaías capítulo 5, tomando muy en cuenta el versículo 7, capítulo 5, verso 1 al verso 7, y ahí vamos a encontrar la parábola de la viña. Esa es una parábola hermosa y creo que deberíamos de estudiarla. Se lo vuelvo a repetir, Isaías capítulo 5, verso 1 al verso 7. Luego también encontramos la parábola del profeta Natán. Usted recordará que cuando el rey David había pecado contra Dios, vino el profeta Natán y le habló una parábola. Al final de esta parábola, lo cual lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 1 hacia el verso 7, también debemos de poner atención al verso 7 en esta parte de la escritura. Vemos que al final de estas parábolas se enseñan grandes verdades, grandes principios, y lo mismo acontece en las parábolas de Cristo. Encontramos grandes verdades, grandes principios. Les recuerdo una vez más, no se pierda la parábola del sembrador que estaremos explicando en nuestro próximo video, ya que podremos ver principios muy importantes que aprendemos de cosas materiales, las cuales Cristo utilizó para enseñar cosas espirituales. Jesús, estimados oyentes, comenzaba a despertar la curiosidad de la audiencia y luego comenzaba con un relato. Él empezaba con una parábola y todos empezaban a ponerle atención para ver a dónde iba a terminar esta parábola, a ver cómo iba a terminarla, y de pronto, como un relámpago, ¡fua!, nadie se lo esperaba, lo sorprendía con un mensaje tan poderoso y tan claro, y nadie podía contradecirle. ¿Por qué? Porque llamaba tanto la atención que luego de un momento a otro rompía el silencio, rompía la asombración de sus oyentes, y el mensaje era completamente claro y sencillo, tanto que algunos glorificaban a Dios por ello y otros se enojaban contra él por dar mensajes tan pero tan directos. Así pasó con el profeta Natán cuando habló la parábola al rey David, y cuando de pronto el rey David responde y el profeta Natán
había encerrado a David en declarar su propio juicio. Tanto es el caso que los pecados de David no le permitieron ver que la parábola estaba refiriéndose a él, al mismo rey. ¿Por qué? Porque el pecado de David le había adormecido su conciencia. Sin darse cuenta, David, su conciencia había sido adormecida a causa del pecado. Juzgó su propio caso y de esa manera proclamó la propia sentencia de muerte contra sí mismo. Pero en esta parábola del rey David encontramos, bueno, es la parábola que el profeta Natán trajo al rey David, pero le llamo también la parábola del rey David por cuanto él fue quien la recibió. Pero entonces en esta parábola el rey David se dio cuenta de algo, que el pecado adormece la conciencia, y esto lo confirma el escritor en la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3. Él afirma que el pecado adormece la conciencia, y esto fue lo que le pasó al rey David. No darse cuenta que la parábola se refería a él es porque el pecado puede adormecer la mente, la conciencia del ser humano. Pero cuando David se dio cuenta que la parábola era referente a él, él ya había dado su sentencia contra sí mismo. Pero David se encontró con un Dios bondadoso, lleno de misericordia, un Dios que le dio el favor que David no se merecía, dio gracia a David, el favor inmerecido. Qué bueno es nuestro Dios, bendito sea Dios por los siglos de los siglos. Pero también lo que tenemos que tener en mente muy claro es que cuando el pecado cega nuestro pensamiento, nuestra conciencia, podemos adormecernos de tal manera que no nos vamos a dar cuenta de las cosas que estamos haciendo y de las cosas que estamos viviendo, y no nos vamos a apartar de ello porque nuestra conciencia está adormecida. ¿Por qué? Por causa del pecado. Esta es la realidad. Ahora, se debe tomar mucha atención a las enseñanzas de Cristo porque muy fácilmente se puede cometer un gravísimo error. Las parábolas no son alegorías. Las alegorías, en cada parte de lo que se habla, tiene la interpretación, pero las parábolas encierran en sí un mensaje completo. Esto debemos de recordarlo. Entonces, en una alegoría como en Gálatas capítulo 4, del verso 24 al verso 31, cada parte de la enseñanza trae una explicación. No así en las parábolas. Y muchas personas que han utilizado las parábolas de Cristo como alegorías y las han explicado en su manera de creer, han cometido grandes errores y han levantado enseñanzas falsas por no tener en mente la diferencia entre una parábola y una alegoría. Debemos entonces de tener muy en mente esto. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo ahora mismo que aconteció en el siglo III después de Cristo. Se conoce a un erudito llamado Orígenes, y él interpretó la parábola del buen samaritano como si fuese una alegoría. Él no captó la enseñanza de la parábola, sino que la utilizó como una alegoría. Entonces, en la alegoría, Orígenes lo interpretó de la siguiente manera, diciendo que el hombre que cayó entre los ladrones simbolizaba a Adán. Jerusalén, dijo él, es el cielo, Jericó es el mundo, los ladrones es el diablo y sus huestes, el sacerdote representa la ley y el levita representa a los profetas. Luego dijo que el buen samaritano era Cristo, y dijo que la bestia que cargó a aquel que estaba herido, dijo él, es el cuerpo de Cristo que lleva al Adán caído. Luego entonces dijo que la posada era la iglesia y el mesonero la cabeza de la iglesia. Los 2 denarios, dijo, simbolizan al Padre y al Hijo, y el buen samaritano, así como promete volver por aquel herido a la posada, así Cristo Jesús prometió volver. O sea, cada parte de la parábola él lo hace como una alegoría y da explicaciones que no tienen sentido, no concuerdan las explicaciones que daba Orígenes con lo que la parábola verdaderamente enseñaba y con lo que Cristo también había enseñado. No concordaba porque
se cometen grandes errores de tomar parábolas como alegorías. Recuérdense que las parábolas son analogías, no son alegorías. ¿Qué es lo que realmente nos enseña la parábola sin tomarla como una alegoría? Esto es importante de tener en cuenta. Mateo 25 y Gálatas capítulo 6 verso 10 nos enseña que debemos de cuidar a los demás, sea quien sea la persona. Debemos de hacer bien a las personas sin estar viendo si es alto, pequeño, tiene dinero o no tiene dinero, puede pagarnos o no puede pagarnos. La parábola del buen samaritano trata sobre la compasión y el amor con que debemos de tratar a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo son todos los seres humanos, los cuales han sido creados a imagen y a semejanza de Dios. Esto es lo que encierra la parábola del buen samaritano. Pero Orígenes trató esto erradamente y así enseñó ciertas cosas que no tenían explicaciones bíblicas. Cuando leemos, estimados oyentes, o enseñamos las parábolas y enseñanzas de Cristo, debemos tener en cuenta dos cosas. Debemos prestar atención al mensaje central de la enseñanza de Cristo para que podamos ponerla por obra y podamos enseñarla también a alguien más. Y lo otro es que debemos escudriñar las Escrituras diligentemente. Esto Cristo lo dice a sus oyentes en aquella ocasión, San Juan capítulo 5 verso 39, que escudriñen las Escrituras, y esto debe de ser hecho diligentemente porque en ellas encontramos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Cristo. Y también debemos, por supuesto, recordar pedir a Dios en oración, consagración, que nos ayude a poder entender su palabra, poderla aplicar, poderla vivir y poderla enseñar. Que Dios les bendiga. Quería compartir esto con ustedes, el uso de las parábolas, para que tengamos un concepto en nuestra mente, en nuestro corazón, y podamos entender mucho mejor el próximo video que estaremos compartiendo, que trata sobre la parábola del sembrador. Que Dios les bendiga y hasta aquí les dejo. Saludos.